Oli. Ey, ¿qué más, parce? ¿Sí te viste la película? Claro, men, qué elegancia. Parce, ¿qué? Uf, es que qué cinta. ¿Qué cinta? El programa de cuatro parceros hablando sobre películas. Buenas damas y caballeros, ¿cómo están el día de hoy? O la noche, tarde, no sé en qué momento estén escuchando esto, pero espero que esté muy bien. Nos encontramos el día de hoy con otro capítulo de este hermoso, bello, coqueto, delicioso y amparado podcast llamado ¿Qué cinta? El podcast en el que somos cuatro parceros hablando sobre películas. Con ustedes, sí, como siempre, su director, coqueto, podríamos decir coqueto, ¿cierto? Sí. Sí, coqueto. Sí, tres cuartos, un poquito pues, un poquito. Término medio 3/4. Eso. Santiago Cardona, alias Coffee, Kefir, Cof. Un placer estarlos saludando el día de hoy. O la noche, como repito, no sé en qué momento están escuchando esto. Y nos encontramos el día de hoy, como siempre, con el hermoso, bello, increíble, inspirador de todo. ¿De quién está hablando? Yo creo que todos estamos como, ¡ay, de quién habla! ¿A quién se refiere? ¡Qué emoción! Ya hay una pista, ya es como se empezó a llamar. Juan Manuel López, a.k.a. ¡Ah! Mitan Yo no sabía que Paul, yo era hermoso. mitómano, Big J, el que habla con las manos, Big J Lops. Mita, ¿cómo Gracias, estás? chocolate. Muy bien, contento. Me encantó esta película. Me encantó. O sea que hiciste la tarea. Claro, me ¿Te dicho. tocó la papita y un poquito la película esta semana? Sí, me la tocó, sobre todo en la parte en la que él dice, me Espere, juzgan sin... Espere. Digan el muñeco dónde lo toco. No, pero sí, o sea, a estas alturas de la vida que no se ha visto Shrek está llevado el puto. Ah, no, sí, ves, sí. Sí. Bueno, Es más, yo les tengo un sticker con toda la película. No eran los Vengadores. ¿Cómo así? Puta vida. ¿No era Dragon Ball Z? ay, niña. Ay, Pero espere, ¿la reencarnación de Freezer o la primera? ¿cómo así? ¿No era Naruto? Ush. Bueno, sigamos. Bueno, también nos encontramos con el increíble, hermoso, bello, coqueto, delicioso y muy papacito, porque ella no hay todavía en el programa. Tomás Mejía, alias Tomás, Tommy, ¿cómo estás? Excelente, muchachos. Contento de estar aquí otra vez. Otra semana de movies. Esta movie es interesante. Sí, es interesante. No es de mis. A ver, creo que la buena, pero me parece lenta a morir. Lenta a morir, pero me parece muy buena. Pues a ver, el actor es muy bueno. Yo amo al actor. Ya le comenté al respecto. Es buena la película, la trama, todo, pero es lenta. Hiciste la tarea, me parece perfecto. Entonces, sí, sabes, tenemos mucho de qué hablar. Mucho. Y por último, pero no menos importante, el papacito, el bello, el mero mero, el señor Juan Manuel Aguilar, que está de nuevo dos veces. H. Juan Manuel Aguilar, alias Humita, Huma, ¿cómo estás? Muy bien. De hecho, te iba a contar que se puede ocultar los personajes que no tienen video, pues los participantes del video. ¿Sí? Entonces ¿Cómo puedes se hace darle eso? clic a la pantalla que dice Juan Manuel Aguilar y no la de Juma, porque si me desapareces a mí. Ah, no, esa voz, ¿cómo así? Y solamente aparece mi ¡Ay, voz. Cucho, lo adiviné! ¡Ay, soy un teso! Hacker. Ahora, hablando un poquito más, me encuentro súper bien. Debo decirles que me aligera mucho la semana ver una película nueva cada semana y después venir a hablar con ustedes. Entonces, estoy emocionado. Esta película me encanta. Y el actor, pues, es una joya. Es una joya que luego hablaremos de este personaje en específico. Es al otro lado. Bueno, como no, queremos que esta vaina, pues como que no se vuelva un misterio pues, desde el principio, porque esta semana, la cinta de esta semana, Shrek quinto, que todavía no ha salido, pero nosotros ya analizamos, pero hoy, ¿qué es? ¿Qué? Tenemos No, mentiras. contactos. ¿En qué Oh, cita tenemos Captain, my contactos? Captain. Papi, solo DreamWorks, papi, vea. Oh, Captain, my Captain. Pero Espere, a ver, se supone se supone que ellos ya deben saberlo, ¿no? Sí. Porque Claro.
Ellos ya lo saben, ya mandan No las pistas. mames, güey, nos chingamos Vamos. el podcast. Bueno, vamos a cabrón. empezar, Mari. ¡Vamos a empezar! No, Muy buenas no, noches, amigos. No, la película de esta semana, como ya lo vieron en el título, no es Shrek, no es ninguna de las pendejadas de las que acabamos de decir. Yo estaba como, ese man, ¿por qué Recuerden estaba que este haciendo eso? podcast Si es ya de lo cuatro dijimos. parceros hablando pendejadas. Estamos Entonces, jodiendo. Estamos pasando bien, estamos pasando La bien. Sociedad de los Poetas Muertos. Gracias, Toby. Esta semana Salió en 1990. 89. 89, papi. 89. Sí, ¿Sí? 1989. 1990. No, Cuenta 89. Sí, bueno, mala mía. Dirigida por Peter Weir, ganadora de mejor libreto en los Oscars. y Tuvo me extrañaría que no. nominaciones a mejor Oscar, a mejor actor, A y mejor mejor Oscar. director. Mejor Ganó actor y mejor BAFTA director, también, pero ganó BAFTA a mejor película. no ganó. BAFTA, sí. Bueno, Tiene a los actores reconocidos, pues yo creo que los más Ah, reconocidos de toda la película. Robin Williams, Robin Ethan Williams, Hawke. Ethan Hawke. Los que más uno puede decir, ay, cómo está de peladito Ethan Hawke ahí. ay, mira, ahí tiene barba. Y efectivamente estaba muy pelado. Era un culicagado Ethan Hawke. Y Muchachitos. pues Pero Robin bueno, Williams, obviamente. antes de que sigamos con el análisis y la información de la película, le vamos a hacer un pequeño resumen de la película. La película se trata de un grupo de amigos, el cual comienza un año nuevo en una secundaria de los Estados Unidos. Si ustedes saben el estado, porque la verdad no lo recuerdo, díganmelo. Búsquenlo y me dicen. En el cual... espera, Vermont. Ese es Vermont, ok. En una secundaria de Vermont es una secundaria privada, la cual es solamente para hombres. Sí, es súper high class. Solo de hombres. Ah, sí, ya dijiste, perdón. Es que no me prestan atención, me Pues prestan vamos a atención. empezar. Sí, acabaste de Mira, decirlo, muchachos, no viste que dije sí, ya lo dijiste, perdón. Bueno, el caso es que comienza un nuevo año en esta secundaria de Vermont y se presenta dentro de su inicio, pues, y demostrar de que esta escuela es lo mejor y arriba esta secundaria, presentan al nuevo profesor de inglés, que en este caso es interpretado por Robbie Williams, el cual, pues, en Estados Unidos la materia de inglés no es como que les vayan a enseñar inglés, pues porque... Ajá, Como decir Tiene acá, literatura y todo como eso. decir acá Exacto. lengua castellana. exacto. Entonces les enseñan es más como poesía, comprensión de lectura, en fin. En este caso, pues, como la película se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, pues les enseñan sobre poesía. El caso es que son un grupo de amigos que se enteran de que existía en el tiempo en el que Robbie Williams estudiaba en esta secundaria un grupo de amigos que se llamaba el Club de los Poetas Muertos, el cual se reunía en lo que Robbie Williams denomina una cueva india, en la cual se reúnen ¿cómo es que se llama, Mita, esto cuando están leyendo poesía? Eso tiene un nombre específico, pero ya no me acuerdo cómo es que es. Bueno, se reúnen pendejo. Como si fueran un club de lectura. Sí, Pero se reúnen a declamar su poesía, tanto la que ellos hacen como la que pueden encontrar en diferentes Pero libros. antes de que eso suceda, antes de que encontraran pues ellos generan cierta intriga hacia ese club gracias a Por al eso, es que sistema esto ortodoxo voy. del profesor. Es que a esto Como no había voy. dicho, como no había Poco dicho. ortodoxo. Es que a esto voy, Poco ortodoxo. es que no lo dejan a uno terminar. Es que también. Entonces los muchachos desarrollan un interés por la manera no ortodoxa de enseñar de Robbie Williams, como ya lo dijo Tomás, porque es un crack, un máquina, un fiero, número uno, más centro, un plateado, un hamburguesa doble queso. Con combo agrandado. Con combo agrandado. Es más, con malteada, para que sea más rico. Que una hamburguesa. El caso es que estos muchachos, al enterarse de este club, porque pues ya no existe, porque pues Robbie Williams ya es un señor y se graduó hace mucho tiempo de ahí, deciden ellos juntarse y hacer parte de ese club de poetas muertos, en el cual se reúnen entre ellos para leer poesía de autores que encuentran en ciertos libros. Y pues entre ellos se empieza a desarrollar como ese interés a la parte artística que está dentro de ellos, no solamente en la poesía, sino también se desarrolla el interés por la actuación, por la música, por
por muchas cosas. Sí, por el simple hecho de salir como ese cascarón. Sí, como por el simple hecho de encontrar a alguien que los lleve a interesarse por esa parte artística, que no sea solo como cosas cuadradas o aprender algo artístico de una manera tan cuadrada que tiene que ser que un poema lleva esto, esto, esto y tiene que escribirse así, 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 porque si no, no es poema bueno. Sino Eso, darse cuenta que un poema puede ser corto, puede ser muy largo, puede ser de temas muy banales, puede ser del tema más profundo de este mundo, y igual cada uno tiene su punto bueno dentro de él. En eso sabe más Big J. López, el que habla con las eh, manos, porque es un poeta nato, hecho y derecho. es muy bacano, pues, porque toda la película es un constante paralelo en lo que es el sistema educativo de esa escuela, centrado, enfocado a una tradición específica y solo es eso y ya. Y en el momento en que aparece John, que es el personaje de Robin Williams, el Salchichón. profesor, Geraldo, man. él desde un momento empieza a darle un giro rotundo a lo que los pelados están acostumbrados a ver. Y es muy bacano porque yo no sé si ustedes caen en la cuenta, porque eso a mí me llamó mucho la atención de esta película. O sea, a mí la película me encantó, porque o sea, tiene detalles que lo hacen a uno como analizar. O sea, yo la película me la vi, dura 2 horas y 10 minutos, Sí. me demoré 3 horas y media viéndome la película, porque, o sea, tenía que pausar y devolver, porque quería ver como los detalles y ni siquiera uno logra ver todos los detalles. Y me gusta mucho una cosa muy específica y es que dejan muy claro ese paralelo de lo que es Robin Williams, John Keaton, como John Keating, Hitman. como profesor y lo que es el colegio y todos los profesores que están. Y es que, primero, ubiquémonos en los corredores y en las habitaciones y en los salones de clase que uno ve y uno se siente sofocado, o sea, uno como Se espectador, uno siente uno siente como lo presionado, que, como ahogado. como lo que transmite la película es ese encierro en que los estudiantes se ven constantemente, es tanto físico como interno, como emocional. Y Ujú. llega este profesor nuevo y lo primero que hace en la primera clase es mandarlos afuera del salón. Entonces ya uno nota que hay algo nuevo y hay algo diferente a lo que nos plantea la película desde un principio. Y todas las clases de él son afuera, lo que decía Kofi sobre que le están leyendo un libro del lenguaje y hablan de la poesía, y yo anoté eso porque me pareció muy interesante, y decía, eh, para entender la poesía tenemos que familiarizarnos con su métrica, rima y modos de hablar. ¿Qué tan astutamente se ha dibujado el objetivo del poema? ¿Qué tan importante es ese objetivo? La primera pregunta evalúa la perfección del poema. La segunda pregunta evalúa su importancia. Y me parece muy bonito. Pues a mí me parece muy interesante. Pero en el momento en que yo anoté eso y seguí con la película, yo pausé y yo dije, o sea, este profesor va a mandar eso a la mierda. Estoy seguro que ese profesor va a mandar eso a Sí. la mierda. Y efectivamente, y se puso a hacer a dibujar tal cual estaba escrito en el libro y Sí, dijo, hizo como una pequeña cancelen gráfica todo, sobre no, eso. no le paren bolas a eso, arranquen esa hoja. O sea, eso es Mm. como en la vida de esos pelados uno piensa como que, ¿qué está haciendo este loco? O Sí, sea, porque... espere, yo termino de hacer el resumen y ya seguimos Ah, con creí la que ya vaina. habías acabado, perdón, No, perdón. no, no he Creí que ya terminado, habías no he acabado. terminado. El caso es que en el desarrollo de este interés artístico de estos pelados, uno de los más tesos de ellos, pues a nivel pues como inteligencia pues como el líder, por decirlo de alguna manera, de ese grupito, decide que quiere participar en la obra de teatro de otro colegio. Pero el papá se lo prohíbe porque para el papá es más importante que sea teso en otras cosas, para que pueda ir a Harvard y convertirse mejor en un médico o en un doctor, que pues que se dedique pues al teatro. Piensa que por dedicarse al teatro pues puede dejar sus sueños de lado o puede pues que se dé cuenta que ese no es el sueño de él, sino el sueño del papá, que termina siendo así. El caso es que este muchacho tiene problemas con el papá, él busca ayuda en Robbie Williams, que ya no me acuerdo cómo se llama el Mr. Kidding. personaje, Mr. Kidding, gracias. Kidding. Kidding, así como jodiendo. Pues como Keating. Keating. Ah, bueno, el señor Keating, Mr. Keating. John eh, Keating. bueno, John entonces, Salchichón,
él busca ayuda en John y le dice como, men, pero es que ¿qué hago? Pues no sé qué hacer porque yo quiero, pero mi papá no me deja. Y entonces el man le dice, parce, te estás dando cuenta que vos sos un actor también con tu papá. O sea, estás actuando como el hijo que quiere eh, eh, complacer a su papá sin importarle nada más. Entonces el man se da cuenta que lo que tiene que hacer es hablar con el papá, pero pues se muestra al final que pues el man se presenta en la obra y el papá va a la obra y nos hacen entender de que él nunca habló con su papá. El papá le dice que lo va a sacar del colegio por culpa del profesor, entre comillas, pues sabiendo que es por culpa del mismo que no quiere que su hijo siga su sueño, sino que cumple un sueño frustrado de él. Y el niño termina suicidándose. Y no, que lo va a meter a una escuela militar. Ay, que lo va a Lo meter va en a una escuela sacar, lo va a meter militar, a una escuela militar. que además son 10 años más de estudio Ajá. para poder graduarse. Entonces, pues el man también se encuentra con el problema de que no se entiende con su papá, no siente que su papá no lo apoya en nada y además que no va a poder seguir estando con sus amigos de toda la vida. Ujú. Entonces el pelado decide suicidarse, se dispara. O sea, entendemos que se dispara porque en la escena no se ve nada, Sí, lo sino que muestran. se ve él tirado en el suelo con una pistola al lado, pero pues se entiende que él se disparó. Ujú. Y pues eso tiene repercusiones en el colegio, terminan echando al profesor, pero a pesar de eso, los estudiantes deciden mostrarle su apoyo, eh, parándose en los puestos y Oh, Captain. eso, Sorry. llamándolo Oh Captain, My Captain, que es lo primero que él les dice, como lo deben llamar a él, y de las primeras cosas que hace cuando tienen una clase dentro del mismo salón, que es muy chistoso que alguien le dice como, que él pregunta como, ¿por qué me paré en el puesto? Y uno, ah, porque se quiso parar en él. Es como, pues, men, idiota, pero ¿qué significa eso? En fin, el caso es que, pues, la película termina con que ellos, muy tristes por su amigo Ido, deciden darle apoyo al profesor y lo llaman Oh Captain, My Captain, y pues ahí termina la película. Tiene situaciones muy bonitas, pero pues vamos a empezar desde el principio. Ya empezamos a hablar como de esta parte como de la educación cuadrada que puede tener un alumno Colegio. en un colegio, sobre todo en un colegio de estos, y nosotros que tuvimos la experiencia de estudiar en un colegio que también era solamente de hombres, a pesar de que teníamos una sección femenina, pero pues era una educación muy distinta, pues sin Sí, decir obvio. nada de Las Vegas, porque la verdad siento que nos educó muy bien, hizo muy buen trabajo. Juma y yo nos Bueno. demoramos un poquito más, pero nos salimos bien, salimos bien. Ah, eso. Ah, ah. El caso es que quiero llegar pues quiero que hablemos sobre esa parte, como esa parte de que un profesor, por hacer las cosas distintas, hace que los pelados vean su vida de una manera muy distinta, que no todo tiene que ser un cuadro en el cual ellos tienen que caber, siendo dentro de ese cuadro tienen que estar sus sueños, cumplir con lo que quieren sus papás y además ser exitosos, por llamarlo de alguna manera, en lo que ellos los mandan a hacer. Que, que como podemos ver, pues el pelado que yo digo que es como el líder del grupo, entre comillas, Neil. Neil, gracias, es muy teso porque es bueno en todas sus materias y además le gusta desarrollar su parte artística. Pero de igual manera se nota ese cuadrado en el hecho de que prefieren que sea bueno en matemáticos o en materias numéricas, por llamarlo de alguna manera, que sea teso en Ciencias exactas. exacto, que sea teso en, en, Artes. en un ámbito artístico, o sea, que les importa más que desarrolle más su, su, su mente en eso que en las artes. Pues sí, me parece muy mal hecho porque, pues sí, pues creo que todos podemos estar de acuerdo, sobre todo porque los tres tenemos como cierta parte que nos llama mucho de la parte artística, y es que hay inteligencias muy distintas y que eso también, ese desarrollo, perdón, Los los cuatro, cuatro. sí, tenés razón, cuatro, perdón, es que no me conté a mí, perdón. Tan Eh, humilde y hueputica. no, sino que pues, es que, en fin, eh, que son inteligencias distintas, pero no porque sean distintas significa que una sea menos que la otra, Ujú. sino que en realidad son inteligencias que son buenas dentro de ellas mismas, por más que mucha gente lo prefiera ver
de una manera contraria, que siempre piensa que las ciencias exactas son más importantes que cualquier otra cosa. Bueno, yo quería empezar no solo diciendo este tipo de asuntos, sino que Robin Williams llega como un ente de disuasión, ¿cierto? Es la manzana de la Disruptivo, discordia. sí, disruptivo totalmente frente al estándar académico y el modelo de enseñanza que tienen los profesores dentro de ese colegio. O sea, ese tipo llega con el ideal y con el ideal supremamente acertado. Lástima, pues, la época, el tipo de colegio, el tipo de enseñanza, el tipo de ideales sociales y de encajonamiento social que pone el mismo, la misma, pues sí, el mismo contexto de los pelados, no llega muy bien recibido, y es que no todos aprenden de la misma manera. Y eso es algo que a mí me ha llevado desde hace mucho rato, pues por el tema, por el tema de que a pesar de que nos formara muy bien nuestro colegio y todo, yo tenía una manera distinta de aprender. Yo Pues tenía es una manera que, no, no te completamente interrumpí, distinta voy a de ponerme en paréntesis. Dale. Es lo que decía no Darwin, Einstein, que él decía que no puedes calificar a un pescado no puedes calificar a un pescado por subir un árbol, porque Pez. si no, un pez, pescado es muerto, no puedes decirle a un pez, calificar sus habilidades de un pez por subir un árbol, porque va a creer toda su vida que es estúpido. Ese es el problema de nuestro sistema educativo, que es que nos califican el mismo examen a todos y no tenemos habilidades diferentes. Sí, últimamente pues han habido más colegios que se han adaptado pues a la educación más personalizada. Saludos para San José de Las Vegas, que nos tiró toda la vida. No, mentira, mentira. Ay, qué rico tener que editar los programas, parce. Bueno, el caso, no todos aprenden de la misma manera y no todos tienen una afinidad a lo que el ideal de correcto de la sociedad pues encajona, ¿cierto? Encasilla. No todo el mundo va a terminar siendo médico, como no todo el mundo va a terminar siendo algo relacionado con el arte, con el diseño, con la creatividad o con lo que sea, con las lenguas. El caso es que este man llega y llega como una persona que dice, ¿yo para qué les voy a enseñar lengua? Más bien les enseño a mirar la vida de otra manera. Les enseño a hablar de poesía en mi clase de inglés, ¿cierto? En mi clase de lenguaje. En mi clase de lenguaje les enseño poesía y les enseño que la poesía es una manera completamente diferente de ver la vida. Y cuando Mita estaba diciendo, por ejemplo, que él anotó pues esta estructura de un poema y todo, sí, o sea, teóricamente, estructuralmente, a mí me parece muy bonito, pero me parece mucho más bonito lo que dijo, como de, olvídense de esto, porque igual la poesía es una manera más caótica en algunos casos, o una manera más artística de ver el mundo, ¿cierto? Es ver el mundo con otros ojos, con los ojos propios, tratando de sacar su verdadera identidad. Eso para mí es lo que representa toda la película, y dentro de la sinopsis que hace es, realmente cada uno de ellos empezó a decirnos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. ¿Por qué? Porque así lo veo yo, así veo el mundo y así va a ser feliz. Yo me guié mucho dentro de la película cuando la vi hace mucho tiempo, y cuando la reví y cuando la volví a ver para este podcast, me guió mucho de eso, de, parce, de donde sea que esté, estoy feliz, si donde sea que estoy feliz, y obviamente pues no me faltan las cosas pues que planeé para mi futuro, eh, todo bien, pero primero es conseguir esas cosas que tengo para mi futuro completamente feliz. Entonces, este man llega a romper todos los esquemas, y los mismos estudiantes dicen como, este man, che, todo este man perdió un tornillo entrando al colegio, ¿qué? Y se empiezan a burlar, a burlar, y miren que solamente hasta el final es un pequeño grupo que acepta como es John Salchichón, mentira, no, John Keating. Entonces, me parece que representa mucho algo que pasaba en antaño mucho más, pero sigue pasando, y es personas con un punto de vista completamente distinto, con un punto de vista más abierto del mundo y con un punto de vista más bonito, no son bien recibidos bajo los estándares de la sociedad, porque digamos, muchas veces yo me he puesto a hablar con compañeros que estudian literatura, con compañeros que estudian desarrollo de videojuegos, un montón de cosas, y ellos dicen, no, esto simplemente es una manera más fancy de morirse de hambre. Y no, realmente no es así. Si usted es bueno, y si usted quiere, y si usted encuentra, usted busca en dónde ser feliz y no morirse de hambre, no va a tener pues, las mejores condiciones dados los estándares sociales, pero está feliz, huevón, o sea, usted está contento, mire el mundo
desde el punto de vista que usted está contento, no la cantidad de renombre o plata o lo que sea que vaya a tener. Y tampoco te van a asegurar que tengas plata. Exacto. Jim Carrey dijo, Jim Carrey una vez dijo, vi a mi papá trabajar toda su vida en un trabajo que odiaba y lo vi a los 50, 70 años ser despedido del trabajo y llegar a bancarrota. Entonces luchó toda su vida por un trabajo que odiaba y igual quedó pobre. Entonces yo, ¿por qué voy a luchar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, de hecho, son las mismas posibilidades. La gente dice que por ser artístico vas a lo que estás viendo vos, morirte de hambre, pero es las mismas posibilidades. Yo puedo ser exitoso siendo un médico o siendo un actor, o puedo ser un fracasado y no tener plata siendo un médico o siendo Como un actor. cualquiera de los dos, sí. Exacto, entonces, si voy a hacer el intento y fracasar siendo un médico, ¿por qué no fracaso siendo actor, por así decirlo? ¿Sí me entiendes? Siguiendo mis sueños, siendo feliz, lo que estás diciendo vos. Exacto, Yo y creo eso es que exactamente lo que le pasa a Neil. Yo creo que algo que se resume en todo lo que ustedes están diciendo es en la frase con la que él introduce a su clase desde el principio, y es Carpe Diem. O sea, que el que vive, ¿cómo es? Vive Disfruta tu cada vida, momento. vive cada momento, que es como una aprovechar el día. invitación a eso, aprovechar su vida. Si ustedes tienen algo que hacer o quieren hacer algo, háganlo, huevo, no tienen nada que perder. Vita se me tilteó un poquito. ¿sé qué? Vita como que se me tilteó un poquito así como, como que te Ya, fuiste ya. un poquito de lado. Como que la cámara se fue haciendo... Sí, sí. Como cuando uno está a punto de tomar una decisión y dice YOLO, hijo de madre, sí, YOLO, porque la vida es una y uno tiene que hacer lo que uno quiere en la vida para poder alcanzar sus sueños y sus Sueños. metas. Y es muy bacano porque durante toda la película esa continuidad que tiene con el Carpe Diem se ve constantemente. Cuando Neil quiere actuar en la obra, cuando Knox, ¿cómo se llama? Nox. Knox No. quiere llamar a esta Chris Que a la tomar termina el conquistando. riesgo, que la termina Pues, conquistando, incluso cuando dice, pues queda implícito sí. que la vieja le paró bolas. Ujú. Cuando incluso llega después de leerle el poema frente a la clase, me encanta lo que pasa, porque es que le dicen, o sea, te escuchó, o sea, le leíste el poema, sí, y que dijo, nada, ¿Lo pero lo escuchó? hice, pero lo hice. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, Tommy me ha enseñado mucho. Si usted quiere hacer algo, weón, hágalo. Y si le da miedo, hágalo con miedo, pero hágalo, weón, no tiene nada que perder. Y eso es algo esa es como la invitación principal de la película. O sea, usted quiere hacer algo en su vida, hágalo. Uh-huh. Y es algo que el profesor se los repite constantemente. Que no importa lo que los otros digan, O piensen. o piensen, al fin de cuentas es lo que Mike ahorita es tu felicidad, es seguir perseguir tus sueños, no importa lo que suceda, no importa el resultado, es seguir el caminar hacia tus sueños. Sí, yo creo Entonces, que es una situación que se puede aplicar no solamente pues como a la parte de los sueños, no, en la sino vida como, cotidiana, sí, No, en en como toda en la la vida. vida, como en la vida en general. O sea, decisiones. el carpe diem, según yo lo entiendo, o en mi filosofía de vida, es como hacer las cosas, como lo decía Mita, que vos se lo dijiste, hacer las cosas sin importar el qué. Obviamente hay ciertos límites en las que las cosas que uno hace pues tienen consecuencias con las otras Obvio. personas. Sí. Pues es que Y tampoco como, es como ir a matar, pero exacto, o entonces sea, es como respetar a los demás y respetarte a vos mismo, pero hacer las cosas que te hacen feliz. es la parte, Exacto. es lo que uno siempre le han dicho, que la libertad de uno llega hasta donde empieza la del otro. Exacto. Entonces, Exacto. es eso, o sea, vivir es vivir la vida tomando riesgos y sacando el mejor provecho de las oportunidades que se le presentan a uno. Que Epa. si, que si tenés una oportunidad de salir adelante como artista, que la tomes y le tires. Así mucha gente te diga que te vas a morir de hambre, como lo decía Juma, o así mucha gente diga que no vas a triunfar en eso, que para poder triunfar en eso necesitas mil cosas o lo que sea. Es simplemente el hecho de arriesgarse esas cosas, que existe la posibilidad del fracaso, obviamente, como en cualquier cosa, pero si está el éxito, es un éxito muy alto, por decirlo de alguna manera. O sea, con lo que vos decías, Tommy, a mí me llega mucho el pensamiento de que, pues, por ejemplo, vos que estás empezando, entre comillas, en la música, y entre comillas lo digo es porque pues ya llevas más o menos tiempito, es esa situación en la que
puede que en la música no triunfes, puede que no. Pero ¿y si triunfas qué? ¿A dónde puedes llegar? O Exacto. sea, Sí. muchas veces nos guiamos por lo que por lo que las otras personas nos pueden decir del fracaso, más que por lo que podemos ver de la gente que ha tenido éxito en esos ámbitos. Sí. Por ejemplo, Juma y yo, pues, hemos tenido la idea de que queremos ser actores de doblaje y que nos llama mucho la atención esa situación. Pero mucha gente nos podría decir como que eso para qué, sabiendo que todas las películas, todos los doblajes de las películas son por rosca, un montón de cosas. O Pero incluso nos pueden decir como eso, ¿para qué los actores de doblaje en latino se van a morir de hambre? Es mejor verla en inglés o lo que sea. Vale. exacto. Y no nos podemos fijar de que muchos actores mexicanos en este momento pues actores de doblaje mexicanos, que es pues, como la referencia más cercana que tenemos pues a actores de doblajes de antaño que sean exitosos en este momento, que no digo pues que no los hay en otros lados, también hay muchos actores de doblaje colombianos, chilenos, argentinos, de Les muchas tengo el dato partes. curioso. Todo Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra no fue hecha en México, sino en Chile. No fue doblada en México, sino en Chile, por En, ejemplo. en Industrias BIM creo que fue. No me acuerdo, pero fue en En fin, Chile. el caso es que sí, es esa situación como de darse cuenta que es que por más que haya una posibilidad de fracaso, no se pueden dejar de tomar las cosas, porque igual el fracaso no es el fin del mundo. El fracaso también nos Para ayuda. poder ganar, tienes que fracasar. ¿Me entendés? Exacto. Para uno Y poder además, ganar, siempre hay que haber un fracaso que te enseña a ser mejor y hasta además llegar al logro. hay una ley de la economía que dice que entre más alto sea el riesgo, más alta es la ganancia. Por lo tanto, si arriesgas mucho, vas a ganar mucho. Pues ¿Que lo puedes perder? la diferencia entre un ganador y un perdedor es una vez que se paró el ganador, una vez más que se paró el ganador. ¿Entendés? Yo iba a llegar a, Se queda a ahí esa sentado. conclusión. Es lo que Yo iba uno a llegar a quiere. esa conclusión y es una canción de un grupo que hace mucho no escucho, pero igual que es un grupo que disfruto demasiado. Es ¿Cuál? Mago de Oz y en una de sus canciones dice como lo importante no es ganar. Pues o sea, básicamente lo que dice, la canción literalmente dice lo importante es el camino de ir, caer, levantarse, insistir y aprender. ¿Cierto? Eso es lo que se diferencia. Eh, pero esa no es la canción Yo de sé la que que no, pero estoy Pero igual. bueno, hablando. El vámonos caso es, más, siga hablando. sí, o sea, yo termino esto y continuamos con el otro tema porque nos Bueno, estamos sí, sí, sí. enredando mucho en eso. Sí, yo quiero Eh, introducir una cosita que tengo, Yo no sé. también, ¿no? Pues, ok, Ah, bueno, dale, pero dale. yo les digo, o sea, el tema es ese, como lo está diciendo Tomás, o sea, la Vital. diferencia entre alguien que sí logró terminar sus sueños y el que no, es que el que logró terminar sus sueños y cumplirlos, logró, a pesar de las caídas, levantarse, aprender de esas caídas, insistir, insistir, insistir sin importar lo que pase. Y eso me parece una enseñanza supremamente valiosa para cualquier persona. Nita, vuelvan a decir algo de este tema, ¿sí o qué? Yo no, de otro tema. Sí, es como que pues me dieron la idea de tocar este tema, porque hay algo, o sea, yo no sé si ustedes como que cayeron en la cuenta desde el principio que él menciona el poema de Oh Capitán y Capitán. Sí. O sea, pues yo investigué sobre el poema y lo traté de relacionar lo mejor que pude con la película. Y creo que la mejor forma en la que pudieron haber concluido la película es con ese poema, es haciendo otra vez la referencia a ese poema, porque es que me hace toda la película, yo pienso que gran parte del conflicto emocional de los personajes es la figura paterna, Ah, sí. tanto la figura paterna como la figura masculina, como guía en la vida. Y en Para un hombre. Pero entonces pondrían la sí, vida para para un ellos que hombre, son para hombres, uno, pues. No, para uno, sí. no solo por la parte Y de que sea de la crianza de un hombre, sino que también es no, la época. O sea, exacto. realmente Pues sí, pero se uno puede ver. siempre uno como hombre, siempre ve a su papá como ese hombre a seguir, ¿me Sí, 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 entendés? por Porque eso, sos hombre, ¿me pero entendés? lo que me refiero es más de la parte de la época, que era en la época en la que se veía más marcado como esa situación en la que el hombre trabaja y la mujer se queda en la Sí, casa, Sí, o una sea, y el hombre es es que el que manda y todo eso. ustedes se pueden a ver incluso, es lo que pasa con el papá de Neil antes de que se suicide. El papá de él es imponiendo y la mamá es sumisa. Ujú. E incluso cuando a Todd lo interrogan sobre la sociedad de los poetas muertos, el papá y la mamá están ahí, pero es el papá el que le grita, firme esa mierda, que no hay nada más, no hay más tiempo que perder. Y, y entonces yo trataba pues de relacionar esa idea de padre con lo del poema, porque casi
el padre es en un lado figurativo y poético, que es lo que más como invita a interpretar la película, es como un capitán en la vida de un hijo o en la vida de uno como joven. Y pienso que ese es el papel que cumple el Bueno, pues, mismo profesor, el mismo profesor en la vida de ellos. Y me encanta porque es que en el poema habla sobre, oh capitán, mi capitán que se está muriendo, ya se acabó el viaje, y ahora se está muriendo aquí en mis manos, y después menciona, oh capitán, padre mío. Entonces, pues atando esas cosas sí, claro. y cayendo en la cuenta del final de la historia, cuando todos se paran y dicen, oh capitán, mi capitán, es como el final del viaje de un hombre que muere en un sentido figurativo porque se va de la escuela, pero ellos siguen con su No los va a familia. volver a ver. O sea, Bueno, me muere su tiempo parece, con ellos, exacto. me Parce, me parece acabas de algo, desbloquear un chakra. me parece, sí, es que Literal. por eso les digo que la devolví y la pausaba tanto, porque es que me parece demasiado profunda, demasiado, Sí, sí, como es que no es solamente el punto de analizarlo desde la parte como que era un profesor de literatura y les enseñaba poesía, exacto, sino más allá, o sea, el trasfondo de la enseñanza es mucho más que simplemente saber sobre poesía o saber que la vida se tiene que disfrutar, sino que exacto. son cosas que van más allá como de un Y es, entendimiento básico. Y eso es lo que, en mi opinión personal, porque yo no soy profesor, pero he sido estudiante de muchos profesores, tanto académicos tradicionales como artísticos, yo lo que he aprendido en mi vida y algo que me enseñó mi mamá es que hay una diferencia entre un profesor y un maestro. Un profesor, ambos se enfocan en enseñarte y en que vos te formes, pero un maestro trata de ver más allá, no Un solo maestro te formarte, acompaña, un maestro no no solo te solo da clases, sino que te acompaña en tu exacto, vida. no solo formarte académicamente, sino formarte como persona, de saber Ujú. de que vos no solo aprendas a sumar, a restar, a leer y otro lenguaje, sino que aprendas a qué camino tomar en tu vida. Y Vean, yo, eso es lo que es Kirin en la vean, película. John, yo pienso, ya que volviste a retomar eso, ese es el tema que yo quería hablar. eh, Primero, Keating, pues Keating es basado en un profesor que tuvo el guionista. El guionista tuvo un profesor como él. Entonces él escribió el libreto gracias a ese profesor que tuvo pues en el colegio. Si no estoy Tommy mal, con sus buenos datos curiosos siempre, máquina. con su- Crack, que, genio. que, que, pues le llegó un profesor así que cambió, pues que no daba clases. Segundo, yo pienso que todos en la vida hemos tenido, como dijo Mita ahorita, un profesor que es más que un profesor, que ha llegado a cambiarnos o a tocar la vida. Yo he tenido pues varios, como dice Mita, pues yo también que estoy en la parte artística, que me han llegado pues mucho, pero hablando pues estrictamente pues de la película, que estamos hablando de colegio, de colegio solo de hombres, yo pues sin decir nombres, pero yo siento que, bueno, si decimos no me importa, Jara, pues Jaraba, un profesor que cuando Caraba, claro. Araba es un profesor que yo Total. lo veo más como un amigo, que él se dedicó a formar una relación personal con los estudiantes que pasa más que un profesor. Porque él es muy curioso, hablando pues de la película, este man era profesor de lengua, pues de inglés, pero él no se centraba en eso. Jaraba es profesor de religión, pero yo nunca lo escuché a él, viendo que nosotros salimos de un colegio católico cristiano, yo nunca escuché a Jaraba, profesor de religión, decirme que yo tenía que creer en Dios. Ahora me educó a mí en las religiones, ¿me entiendes? Él me enseñó lo que es el budismo, él me Él, no, enseñó, él nunca impuso, nunca impuso impuso, él nos mostró una todo y religión. él nos abrió como de verdades del catolicismo un poco más de que sí, Adán y Eva, no, no, dijo, no, eso no es así, eso es de otra manera, eso es más metafórico, la Biblia es más metafórica. Desde ese punto hasta decirnos cómo es el budismo, cómo es el hinduismo y todo eso. Y fuera de eso, yo en este momento yo tengo el placer de seguir llamándome a mi amigo porque es lo que dice Mita, él no dejó que listo, ya se graduaron, ya no les tengo clase, ya, pues él no es solo un profesor, sino que es un maestro que de vida, que uno le pregunta algo y él de verdad, con su experiencia, lo trata de guiar a uno. Entonces yo creo que si uno se pone a pensar en cada una experiencia de colegio, uno siempre tiene un profesor que te marca la vida, que te dice, que te dijo una palabra, una frase que de verdad en este caso la película Carpe Diem, pero cada uno tiene un profesor que le dijo una frasecita, si uno a veces se levanta por la mañana, si uno recuerda esa frase, no, pues te ayuda a encaminarte como en lo que te hace feliz, pienso yo. Sí, realmente yo iba a llegar a ese mismo punto y es
¿Cuántos profesores hemos tenido nosotros en nuestra vida y de cuántos nos acordamos con un cálido sentimiento en nuestro corazón? O sea, para mí no es más que esa la diferencia entre un profesor y un maestro de vida, porque uno se va a acordar, y así sea que uno le den economía o le lo que sea y uno esté estudiando esa vaina, uno se acuerda de las palabras de ese profesor o profesora. Gracias al cielo nosotros tuvimos muchos de ellos en San José de Las Vegas, porque eso sí, o sea, la calidad de los profesores es buenísima. Entonces, pues, hey, la calidad... Qué bueno que lo dijo Chocolate, gracias. Tiene muchos profesores buenos como profesores que O sea, que sí, podrían reinventarse. yo entiendo lo que el tocayo quiere decir, incluso cuando Sí, no, uno o sea, va desarrollando una madurez, va sabiendo analizar profesores que valen la pena y otros que uno dice, "Ay, ¿qué?". yo no estoy diciendo Sí. que los profesores de San José de Las Vegas sean malos, o sea, No, realmente son buenos, pero hay algunos que deberían de pronto pensar si de pronto sí están En utilizando... jubilarse. No. De pronto pensar si están utilizando la mejor metodología de enseñanza para personas de nuestra edad, Sí. pues, o de la edad de alguien que está en el colegio. Realmente yo siento que eso es mucho generacional, pero no me desvíen del tema y es, realmente yo siento que esas personas, esos maestros, son esos profesores con los que uno recuerda, a los que uno recuerda, así uno no hable mucho con ellos, Tomás tiene la dicha de hablar con Jaraba mucho porque son muy... Pues no mucho, de vez en cuando pues es un parcero Pues que uno sí, le dice, pero Son cercanos, "Hola, son y él, cercanos. hágale". son cercanos, Y pues es un parcero. pero digamos yo, por ejemplo, de profesores en el San José de Las Vegas, recuerdo muchos con un calor pues, en mi corazón, En la con papita. cosas, sí, o sea, con un calor muy, muy fraternal, porque son cosas que ni siquiera le dicen a uno en el salón de clases, sino por fuera, o anécdotas que uno le pasó, que uno le enseñaron como no ser tan relajado en la vida. Por ejemplo, pues un saludo para Marcela, Sí. todavía me tiene mi cartuchera de los virus Venita, y es porque Venita. yo perdí año. O sea, realmente yo les voy a dar este ejemplo. Yo perdí año, Marcela me dijo, Aguilar, vea, trabaje, por favor, haga las tareas que va a perder el año. Yo le dije, no, Marcela, relájate, que yo gano ese año, yo gano ese año. Y ella me dijo, hey, vas a perder, hagamos una apuesta. Vos me das la cartuchera de los Beatles, porque me encantaba mucho esa cartuchera y ella es muy fan de los Beatles. Si perdés año, me la das. Yo le dije, de una. Al otro año, reingresando a décimo, cogí el primer día y se la di. Se la otorgué limpia, sin ninguna viruta, sin nada, porque aprendí la lección. Y ese tipo de cosas es lo que Kidding es para estos muchachos. O sea, Kidding para estos muchachos es, no importa si están dentro o fuera del salón, les enseñó una cosa y les dio una enseñanza de vida muy buena, es sean verdaderos con ustedes mismos. O sea, no se prohíban ser cosas que quieren ser solamente porque su papá o porque otra persona les diga que no. Métodos hay, modos hay para hacerlo. No importa. He escuchado historias de personas que han logrado salir adelante ellos mismos sin siquiera terminar su educación primaria, que les tocó vivir y comer mucha miércoles, pero... Mucha mierda, dígalo, mucha mierda. Que les tocó salir y comer mucha mierda y vivir en su carro o vivir en las calles, pero al final están donde están y están felices como están porque persiguieron sus sueños. Entonces, otra de esas moralejas, y aunque suene muy Pablo Escobaresco o lo que sea, si usted quiere hacer algo, asegúrese de meterle todo el corazón y hacerlo bien. Y trata de ser el mejor en eso. Pablo Escobar. Sí, yo también estaba como, what the fuck, Yo creí que iba a decir, si usted quiere hacer algo y no lo hace, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si está muerta se la entierro y la vuelvo a matar. No, o sea, dije Pablo Escobaresco porque en la serie... En la serie dice, si usted va a hacer algo mal, hágalo. Sí, no, pero bien. no toquemos ese tema, no toquemos Exacto, o sea, puede Bloqueemos sonar todo esto es una frase que está mal concepcionada, pues que tiene mala concepción. No, pero es algo que dicen muchos, si va a hacer algo, sea el mejor en eso y hágalo bien, Sí. sea lo que sea. Simplemente voltear la parte que dice quién lo dijo. Bueno, Me gusta. la situación es la siguiente. Obviamente tenemos un pensamiento en el que pues hay maestros de vida, más que profesores, que son maestros de vida. O sea, como lo hizo John, sí, el profesor, les enseñó algo más que solamente lo que era su materia. Y yo creo que esos son los profesores que uno más conserva en su corazón
a pesar de que pasen muchos años. Como lo decía Tommy, Jaraba, a pesar de que era un profesor de religión en un colegio cristiano católico, no nos daba catequesis, nos daba religión, nos enseñaba sobre religiones en diferentes ámbitos, no solamente del catolicismo. Y nos enseñó también la parte, perdón, la parte buena del catolicismo, que es el amor al prójimo, que pues yo no soy cristiano ni católico, pero me parece muy bonito el hecho de pensar de que uno debe amar al prójimo sin importar qué. Aprender ese valor del amor y del perdón hacia el otro es muy, muy lindo, pero también están las enseñanzas de otras religiones, de otras creencias, ni siquiera solamente de religiones grandes, sino de pensamientos, eh, pensamientos teológicos de otras índoles que nos pueden interesar, no solo por creer en un Dios, sino por filosofías de esa religión. En mi caso, es Juan Carlos Ramírez, que todavía lo tengo en un muy buen concepto, fue uno de mis mejores profesores y fue una persona que me apoyó demasiado en mi vida y yo sé que, no, bueno, la persona que no le cae también no está aquí, no voy a mencionar quién es, pero Tavo también es uno de mis maestros de vida. Puede ser lo que sea, o sea, Tavo puede decirle a uno lo que sea y Tavo le va a dejar una enseñanza de algo. Y metió las nalgas por mí cuando me querían bajar de grado en tercero. Así que por eso lo quiero muchísimo más. Tercero, Sí, les tengo una pregunta, muchachos. Bueno, siga con. no, yo la verdad quería meter otro tema, pero si de pronto quieres preguntar sobre algo de este tema, pues dale. No, era un dato curioso en cuanto a, pues ya, a ver, la película en ratings tuvo buenos, pues en Rotten Tomatoes tuvo 84 y en IMDb 81 de 10, pero fue muy polémica, muy polémica, porque es los dos extremos. Hay gente que ve esta película como un culto, pues de verdad, como, pues putas, es la película, ¿me entiendes? Es un culto, los poetas muertos. Y hay otro que ven como un melodrama, ¿me entiendes? Como un melodrama bien escrito y bien dirigido. Sí. Entonces siempre te quería preguntar qué opinan ustedes, honestamente, pues totalmente, objetivamente, es como si, vale, bueno, a ver, yo les dije que me gusta, pero me parece muy lenta. El tema es muy bonito, lo manejan súper bien, pero en mi opinión, es normal cuando es un drama de este calibre y tiene un tema tan pesado que sea lenta, pero es lenta, pues no puedo negarlo. Yo propongo algo. Propongo que esa la tomemos como conclusión. Eso iba a decir yo. Añadido a la conclusión. ¿Cierto? Sí, me parece. Me gusta. Bueno, lo que yo les quería preguntar era que investigando sobre la película un poquito más en cuestión, pues como de cómo le fue, de qué calificación tiene, cuánto recaudó, que le fue muy bien a propósito, pues tuvo unas ganancias muy grandes. Estoy leyendo aquí que recaudó 235.860.116 dólares. O sea, un burgo de plata y pues costó 16 millones de dólares, casi 17, recogió un huevo de plata. Pero entonces, investigando sobre la película, me di cuenta que la calificación de ella misma ha variado mucho a través de los años. Estaba leyendo que del 89 que salió la película hasta el 2011, sí, hasta el 2011, era PG-13. Es una película que podía ver casi cualquier persona. Después de eso pasó a ser PG-12, o sea, le rebajaron la edad, y ya ahora, desde el 2014 hasta ahorita en este momento, es PG-16, o sea, es para un público más adolescente, como un poquito ¿Pero más sabes grande. por qué? O sea, yo entiendo que sea por la parte del suicidio, como esa parte como que es un poquito fuerte para un niño, pero no sé, siento que podríamos... O sea, realmente... Porque antes no estaba la estabilidad emocional, pues las personas antes, el concepto del suicidio no se manejaba tanto como en este momento. Entonces, Sí, pero las personas antes ni lo pensaban, ¿me entendés? A lo que quiero ir es que siento que podría ser como esa parte como de esa generación como que de pronto siente, no tanto de nosotros, sino como de la parte más adulta, pues que ya tienen hijos y que ya están como un poquito más grandes. Y es que es esa idealización, pues como de que las cosas no se pueden mostrar porque de pronto se pueden dar algo malo, que en cierta manera sí tiene sentido, pero pues siento que estamos con una generación que de pronto se ofende muy fácil por ciertas cosas. No sé si de pronto estén de acuerdo conmigo.
O... A Es que ver. puede tener Sí. percepciones distintas, sobre Exacto. todo con el Exacto. mensaje que tiene la película oficial. Por eso me gustó mucho lo que Tomás propuso para subconclusión, Ujú. porque pienso que tiene mucho que ver con lo que vos estás proponiendo. Porque la película, en fin, es una especie de concientización, por así decirlo, sobre los jóvenes, la situación académica y lo que un joven quiere en verdad y lo que un papá le impone. Entonces eso para muchas personas puede ser interpretado de muchas formas. Por ejemplo, en la película misma, los profesores, después de la muerte de Neil, dicen que el profesor los influenció para que crearan otra vez la Sociedad de los Poetas Muertos, influenció a Neil para que él Se siguiera con suicidara. para que él siguiera con su actuación No, y también dicen que lo influenció para que se para que suicidara suicidara. después de eso, sí. O sea, Y en ningún momento, el papel que ellos los ponen a firmar, qué pena te sí, interrumpo, sí, dice que el profesor fue el culpable de todo, ajá, de todo, de que se sí, hubiera creado la Sociedad de los Poetas Muertos, de que él hubiera decidido, a pesar de que el papá le dijo que no, actuar, de que se reunieran clandestinamente, porque hacer cosas mundanas, en la y, película nos muestran que no pueden salir del colegio ajá, después de la hora, y además que él había tenido que ver con la idea del suicidio de Neil, por la cuestión de que del pensamiento de los poetas muertos, entonces como que, pero entonces nos tenemos que morir, entonces sí, ajá. epa. Pero es que Y piensen, lo que está bueno, simplemente, perdóname, lo que está dígase. simplemente haciendo el profesor es dar una guía. Simplemente Ujú. este es mi pensamiento y pienso que es un pensamiento correcto y se los va a sustentar. Y los Y no estudiantes está obligando a ya se nadie. convencieron de esa idea. Lo que No está pasa es obligando a que nadie. lo que puede ocurrir en la vida real es que la película como una idea o sea, yo en mi opinión pienso que la película es una tesis en sí y la gente puede malinterpretar esa tesis o no estar de acuerdo con ese objetivo que tiene. Entonces, por eso es que pueden haber tantos cambios, Pero es que por la época, pues lo que está y es diciendo, por la lo que vos época, decís, pues por imagínate la que esta época, película ¿no? hubiera, Y hoy en que día todavía hay aceptar, yo gente no muy voy a radical. tocar, yo no voy a decir ningún tema polémico porque después lo cogen a uno, pero imagínate que esta película hubiera salido hoy en día, ¿entendés? En ese, nosotros sí vivimos en este momento en una ciudad, en una sociedad muy sentida, en este momento, estoy hablando, pues la generación en la que vivimos, uno no puede decir nada porque se lo toman a pecho. Ujú. Y hay comentarios que está bien defenderse, ¿me entiendes? Está bien defender sus derechos, sea lo que sea, te gusta lo que te guste, está súper bien y tienen todo el derecho. Pero hay cosas que pasan de absurdas, no voy a decir nada para no generar pues, cosas fuertes y polémicas, pero hay cosas Para que no pasan de ofender a absurdas nadie. que ni siquiera, exacto, para no ofender a nadie, pues, pero hay cosas que uno dice como, pues, que es, bueno, no hay necesidad de tanto problema. No hay a ver, es que no quiero decir, es que quiero decir algo, pero me da miedo que después en una polémica horrible. Lo digo cuando paremos de grabar, pero porque lo que yo me refiero es que hace 20 años los problemas eran diferentes, la sociedad estaba sentida de otra manera y la sociedad se sentía y había los problemas de otra manera. Pero en este momento, cualquier cosita que no vaya con tu pensamiento ya es un problema. Entonces, en este Pero momento, es que hoy en día, yo creo que no es cuestión de como de generación o de situación, porque por ejemplo, pues no sé si de pronto entre nosotros haya algún caso, porque la verdad no lo conozco, y es que pues afortunadamente nosotros nos han apoyado en la parte artística nuestros papás en lo que queremos ser. O sea, Tommy tuvo la Barbie fortuna. Girl. Sí, Tommy tuvo la fortuna de que sus papás lo apoyaron y su familia lo apoyó, no sé si todos, pero supongo que su familia directa lo apoyó en que se fuera a Los Ángeles, en que estudiara actuación, en que se dedicara a lo que quisiera. Lo mismo pasó con Mita cuando decidió dejar su carrera de comunicación social o comunicación audiovisual, si no estoy Audiovisual. mal, sí, comunicación audiovisual, y dedicarse a la actuación, irse a otra ciudad dentro del mismo país, pero otra ciudad a dedicarse a lo que él quería, a lo que lo apasionaba. Y lo mismo pasó con Juma, que Juma de una manera distinta ha buscado la carrera que lo apasiona y que le gusta, que a pesar de que eso le ha tomado tiempo, él está feliz con lo que está estudiando en este momento y tus papás
te han apoyado en esas decisiones en las que, pues, por más que, por más que de pronto te demores un poquito más tiempo o que hayas, no, es que no lo quiero llamar como un error porque tampoco es un error, pero que de pronto te hayas equivocado en elegir tu carrera en cierto momento, te han apoyado y te han dicho como listo, eso no es lo tuyo, dale, estudia lo que vos sentís que es lo tuyo para poder que salgas adelante. Y lo mismo pasa conmigo. Ustedes saben que yo en un principio quise ser médico, quise estudiar medicina, y mi papá siempre me dijo a mí que fuera lo que bueno, mis papás también, pues en general, mi mamá y mi papá también me han apoyado mucho en todo esto, y siempre me han dicho que por más que yo quiera, o sea, que sea lo que sea que yo quiera hacer, sea el mejor en eso. Y que obviamente ese ser el mejor significa ser feliz con lo que hago y sentirme cómodo con lo que hago. Entonces, siento que pues, entre nosotros pues, no se podría dar como ese ejemplo, pero conocemos a mucha gente que no han apoyado su sueño como carrera y han tenido que desistir de esas cosas para poder ser alguien que de pronto no quieren ser. Que muchas veces, por ejemplo, en mi universidad se daba el caso de alguien que yo conocía que estudiaba negocios porque el papá le dijo que tenía que estudiar negocios y se graduó y le entregó el diploma al papá y le dijo, vea, ahí está su diploma y se fue a estudiar, creo que Me- fue Bien me- hecho, muy bien hecho. creo que fue artes plásticas o una vaina así, no recuerdo muy bien, Mi mamá me contó una historia igualita, perfecto. Muy bien hecho. o sea, que suena muy teso, porque realmente, pues, la educación desafortunadamente no es ni barata ni gratis, eh, para nosotros, pues, y para las otras personas, porque, pues, la universidad pública, desafortunadamente, no es gratuita y tiene cupos limitados, entonces, pues, no cualquiera puede llegar a tener esos privilegios. Y también existen los que tienen este privilegio y pues les toca hacer algo porque sus papás lo obligan y no porque ellos quieren. Pero entonces siento que no es algo como de generación, sino que es algo como, pues como de que en ese tiempo pasaba esto y en este tiempo no, porque pues Sí, realmente eso, yo dije, por eso yo te dije que es que en ese tiempo, ya un momentico, para corregir, pues, para que no malinterpreten lo que dije. Yo por eso dije, en ese tiempo se peleaba por unas cosas y en este por otras. Pero yo no pero yo sí me refiero a que si la película hubiera salido en este tiempo, estoy seguro que hubiera sido más polémica que en ese tiempo. probablemente sí, 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 si fue ese cambio ¿Sí me de edad entendés? Es tan a lo que me drástico, refiero. sí. No, Exacto, pues como no que sé. yo creo que en ese tiempo yo amo mi sociedad, yo amo mi generación, no tiene nada más. Pero sí digo que nosotros a veces como que cosas que, pues, ¿me entiendes? Como que a veces somos un poco más sentidos. Pues me Sí, incluyo todos en la generación en la que vivimos. Entonces lo a lo que me que, refiero, no. ¿Sabes? lo que yo también siento, que de pronto, no sé si de pronto Mita vaya a mencionar algo sobre esto, y es que de pronto, si sale en esta época, puede que se ofenda gente por esto, pero también puede haber gente que se inspire más todavía Así, pues con el punto que nosotros lo estamos viendo, porque vivimos también en una generación en la que mucha gente está siguiendo sus sueños tanto de ser músico como de ser actor, como de ser, pues ya en casos un poquito más distintos, pero no tanto, ser influencer, ser youtuber, o sea, darse a conocer por una parte más artística o en algo en el que se desarrolle un talento, más ya que tienen la por... mente más abierta. La gente de Exacto. esta nación ya, pues, pues, para que no me va a entender, ya también tenemos la mente más abierta a que sí se puede seguir los sueños, ¿me entiendes? A que Eso es lo que yo quería decir. O sea, yo no estoy de acuerdo con la idea de que actualmente sería más polémica. Yo antes pienso que en la época en la que fue, pues en la que fue, es más polémica la reacción que ahora, porque sí, estamos en una generación en la que es mucho más sensible, pero sí ahora tenemos una mente mucho más abierta. Entonces, no, por ese lado no pienso que sería más polémica. Y yo creo que el origen o la razón por la cual podría ser o no conflictivo, yo creo que se resume en la educación y es en lo que está envuelto toda la película. O sea, no solo la educación escolar, académica, sino desde el hogar. Los papás imponen y entonces los hijos tienen dos decisiones que tomar en su vida cuando sean mayores. Aplicar la misma educación que me dio mi papá cuando yo era un pelado, de imponerle a mi futuro hijo, o permitirle a mi hijo que practique lo que a él le haga feliz. Y eso es algo que hoy en día se ve mucho en la sociedad. Miren que ninguno de nosotros cuatro ha tenido ese problema afortunadamente.
Sí, tal vez hubo conflictos, a mí en lo personal hubo familiares que no estuvieron de acuerdo con mi decisión, pero me la respetaron. Los únicos que importaban, Pensé que ibas a decir, pero me la pelaron. los, también, los únicos que me importaban, los únicos que importaban tener que estuvieran de acuerdo conmigo eran mis papás. Al final, el resto de mis familiares fueron cayendo, fueron cediendo. Es que bueno, él verá qué hace con su vida. ¿Por qué? Porque en el caso de mi mamá, ella estudió lo que no quiso. Y entonces ella misma me dijo, ¿qué podía hacer yo? Que te pusieras a estudiar y que fueras infeliz toda tu vida, porque si fuera así, no hubieras estudiado ni siquiera comunicación, te hubiera mandado a ingeniería, te hubiera obligado a estudiar ingeniería, que eso sí da plata. Pero prefiero que vos seas feliz, hagas lo que vos quieras. Eso sí, hace algo con tu vida porque no te puedes quedar sin hacer nada. Obviamente. Entonces vean que eso es algo que en la película se ve incluso, que el papá de Neil todo el tiempo vas a hacer esto malparido, vas a hacer lo que yo quiera, vas a producir en tu vida, nada de actuación, no vas a ser actor. Y eso a Neil lo reprime, y eso, pues eso hoy en día es un problema, crea depresión. Y que en realidad Y fue lo que creó en él, porque pues y lleva, Exacto, y ni estamos lleva, y diciendo. lleva hasta el punto en que vos vas a desear estar muerto. Entonces, por eso pienso que en esa época sería Sí, más, me más vendiste, drástico, me porque, vendiste tu punto. Tienes porque razón. hoy en día hay más conciencia, al igual que hoy en día hay cero cambio en muchas familias y muchos papás deciden, así me educaron a mí, eso es lo que yo aprendí, inconscientemente, como no aprendieron nada más, enseñan lo que aprendieron. Ahí me dieron palo, yo doy palo. Tienes toda la razón, me vendiste. Yo lo decía, era por lo de que somos un poco más sensibles, pero tienes toda la razón. Me vendiste. Yo bueno, quería retomar un Puma, El tocayo iba a dar una idea. sí, dale, pero entonces Es que, terminas ahí y ya seguimos con conclusión porque ya se nos está acabando el perfecto, tiempo. yo quería dar una Mierda. cosa más atacada, pues más acatada al tema que Atacada. puso, es atacada, más acatada al tema que puso Kofi, que era el por qué en ese momento es PG-16 y antes no lo era. Yo, PG-13 era antes. eso, el PG-13 o PG-12 o PG Lagarto, lo que sea. Bueno. Ey, ya ustedes me conocen, yo tiro chistes malísimos. Estuvo buenísimo, Dani. ¿Para qué me Me lo invitan? ¿Saben cómo voy a, soy? me voy- ¿Por qué me voy a invitan? comprarme ese chiste, la chiva. Bueno, el caso es que yo creo, y hablando mucho de la sociedad y todo este tipo de cosas, yo tampoco me voy a limitar lo más posible pues, a no decir cosas para no generar polémica. Exacto. Pero yo creo que en ese momento es por curar en vez de lamentar. Porque la sociedad de este momento, a pesar de que me gusta, quiero mi sociedad, me gusta cómo está evolucionando y cómo estamos entendiendo varias cosas, porque respeto muchos de los pensamientos y de los ideales que en este momento se están defendiendo, somos muy sugestionables. Y mucho más una persona pequeña. Y una persona que esté pasando durante todos estos cambios hormonales de la adolescencia o incluso menor desde chiquito, que se le meta en la cabeza y que se sugestione diciendo que si a uno no lo apoyan, entonces uno se tiene que quitar la vida. Y es una mala concepción. Y muchas personas utilizan esa mala concepción, más de las que deberían, ¿cierto? O sea, es una mayor parte de las personas que puedan ver esta película, que de las personas potencialmente consumidoras de esta película, que vean esta película, que van a tener una mala concepción de ella, a las que van a decir, como, no, voy a aprovechar el día y no me importa y voy a buscar las maneras, y toda esta enseñanza que quiere dejar en realidad la película. Entonces, por eso, ponen ese PG-16, simplemente para decir, realmente yo no quiero que a la película de la productora y pues a lo que en este momento esté ganando regalías o lo que sea, se genere un problema con ello. ¿Cierto? No quiero que se genere ningún problema con ello, porque puedan estar dolidos por algo que pasó en la película, porque entonces al papá de Neil le da esta manera de ser supremamente conservador y no dejar al hijo lo que sea, entonces le levantan una demanda, o que varias personas terminen así como con este ideal de si a mí no me dejan y me encasillan en algo, Me quito la vida. me tengo que quitar la vida. No, realmente lo dejan para eso porque sienten que a los 16 años es mucho más fácil de interpretar y mucho más fácil digerir, perdón, Bueno, de digerir una de aguacate. estas aguacate, de digerir una de estas películas
dado su trasfondo, porque es una película que tiene un trasfondo. O sea, no, si uno Culto. la ve sin pensar en la enseñanza que puede dejar, y si uno no le dicen, hey, parce, préstele mucha atención a la enseñanza que deja sí, implícitamente, y no le preste tanta atención a lo explícito, obviamente sin dejar de admirar la historia y lo bien manejado que es el guión y todo este tipo de asuntos, no la ve. O sea, no ve el trasfondo tan fácil. Mientras que una persona de 16 años, que es una edad pues en promedio para que una persona tenga como ya este tipo de aspiraciones a futuro y este tipo de situaciones, la vea. Porque entonces, si una persona dice, no, yo quiero convertirme en un escritor o me encanta el cine y tiene 16 años y se topa con esta película, que por cierto, pues la película es viejita, entonces ya personas que vean películas de culto son este tipo de personas que van a verlo. La mire y diga, ve, esto se ve bueno, la vea y diga, ah, bueno, miren, esto tiene una enseñanza. Sí. Ahora simplemente es por eso, para que, digamos, personas que quieran recomendar esta película, sea como, hey, ojo, ponele un pincito a que tenéis que entender bien que el trasfondo de la película es que seas verdadero a tus verdaderos amores y que busques siempre tu felicidad, que aproveches siempre las oportunidades que tengas y que seas lo mejor en lo que quieras ser. Sé una barbiguera. Yo decía lo mismo. Antes, Venga, antes de ir a la conclusión. Dale. Rápido. Sí, es muy breve, algo que nunca tocamos, porque nos fuimos fue por el lado pues de solo de maestros, pero en la película también se ve mucho la influencia de los amigos. O sea, Sí, yo quiero sí. como cerrar con eso, porque vean que como el hongo del grupo es Ted, que es Ethan Hawke. ¿Cómo se dice, Tommy? Ethan Hawke. Y sí, es un peladito muy tímido que tiene una carga interna que es ser mejor o igual a su hermano, que es un recién graduado de la universidad, y es muy cohibido y es muy tímido y temeroso. Y lo primero que hace cuando entra a la escuela es encontrarse con Neil, y Neil, que es un pelado cero, él, o sea, cero todo, lo introduce a los amigos, al grupo de estudio, lo introduce al grupo de estudio, le enseña lo que, lo obliga prácticamente a ir a la Sociedad de los Poetas Muertos, a mantenerse unido al grupo, porque él sabe que él es un pelado que por ser tímido no toma riesgos. Entonces, la influencia de los amigos es fundamental. Yo creo que la mejor parte de la película en cuanto a relaciones amistosas es cuando Todd le muestra a Neil el regalo de los papás por el cumpleaños. Eso iba a decir yo, qué gonorrea, o sea, que primero que gonorrea regalo con pelado, segundo, no, o sea, no, ni siquiera dos veces. Exacto, a eso iba yo, que uno le regalen la misma cosa 2 veces seguidas, y es muy charro porque el parcero le dice como, bueno, pues si se le pierde, pues qué importa, además que le regalan otro año, parce. O sea, porque Neil es un personaje, y por eso es tan dura la muerte de él, siendo un personaje que no se deja afectar prácticamente por nada más que su papá, que siempre que quiere algo lo intenta, que es inteligente y puede hacer de todo, y que ve a su amigo derrumbado y en vez de derrumbarse con él lo levanta y lo hace reír. Al verlo fallecer es lo que a Todd al final lo obliga a ponerse de pie primero en clase y decir, oh capitán, mi capitán, porque se murió mi amigo por no poder alcanzar lo que él quiso, por sentirse tan oprimido por su papá, por su vida. No voy a levantarme yo por este... Cero prisionero, así. Me está enseñando a ser mejor cada día, la chimba. Y eso es muy bonito. Y yo creo que pues acá los 4 podemos sentirnos identificados con eso. Que eso también es algo que caigo en la cuenta con la película. Yo creo que nosotros como jóvenes que hemos tenido pues conflictos emocionales, nos hemos no solamente como jóvenes, como parceros. No, pero me refiero a como parte de la vida pues juvenil que hemos tenido que enfrentar hasta hoy en día. Nos hemos sentido cohibidos y por alguna cosa de la sociedad, y hemos tenido la fortuna de tener amigos que cuando nos ven derrumbados nos dicen, hey, huevón, usted que es marica, parece, pero con cariño. Pero con cariño. Usted no. Oye, tú, huevón. Tú que eres marica, ponte de pie.
eso también, pues la película me hizo sentir muy identificado. O sea, Voy a decir algo, pero que sea buenísimo. conclusión. No, espere, lo dice en la Por eso. conclusión. Que lo que voy a decir de eso va a ser en mi Chinga. conclusión. ¡Ah! Vamos. Pero, o sea, lo que No, el tocayo va a decir algo y que usted concluye. Espérese, chinga. No. No, espere. Vea, conclusión. Vamos a concluir con, igual a como concluimos con las anteriores películas, calificación de 1 a 10, siendo 1 una película horrible, 10 una de las mejores películas de mi vida. Y la pregunta de Tommy, la puede repetir, porfa, para poderla tener más clarita, y ya Juma da su punto de conclusión. Tommy, ¿cuál era la Juma pregunta? termina. Empiezo y termina Juma. ¿Te parece? No, o sea, La decimos la pregunta y que empiece Juma. Ah, ok. Ajá. La pregunta era que si les parece que por más con el trasfondo muy bueno que tiene, con todo el tema que es muy bueno, ¿les parece que es ¿Les un gusta el pan? culto? ¿Les gusta el pan? Cómete el pan. Bueno, es un culto o de verdad es lenta y es un melodrama muy bien hecho. Esa es la pregunta. Listo, Juma. Bueno, voy a ponerlo en cositas pequeñas. Lo que estaba diciendo era, tengo algo para complementar con Nita, pero lo voy a decir a manera de conclusión porque lo dijo muy completo. Realmente ese también es uno de los puntos fuertes de la película. Neil siendo un polo a tierra para todo y siendo esa persona que saca de la zona de confort a sus amigos y que los impulsa tanto, pues casi tanto como John Keating a hacer cosas impulsivas que busquen su felicidad. Bueno, eso me parece muy importante y me parece que también es muy importante que nos toque a nosotros como panas y que les toque pues a todo grupo de amigos y a toda persona diciendo, yo sí tengo ese parcero que si uno lo ve mal o que si uno ve que está mal en algo, pues él llega a apoyarlo, así sea de la manera brusca, de lo que sea, ¿cierto? A cada manera los colores. El caso es que iba a decir algo y se me fue la idea. Respondiendo a la pregunta, respondiendo a la pregunta de Tomás, realmente me parece una película de culto. Me parece una película de culto y me parece que se volvió incluso más famosa dentro de las películas de culto después de la partida de Robin Williams, que en paz descanse. Y sí, que es una película, pues, a pesar de lo polémica que es una película que con los años va madurando, va poniéndose mejor, entre más añejita mejor, la película. Y se va convirtiendo en ese culto de buscar las cosas que quieras hacer. Si quieres ser ingeniero, está bien, pero si te obligan a ser ingeniero y no quieres serlo, hay muchas maneras de solucionar y buscar la felicidad. Así sea como lo que decía Kofi con el amigo que estudió economía y le dijo, vea, aquí está un título, me vas a estudiar otra cosa. O cualquier otro tipo de asuntos. Vida hay. Y lo que uno haga con ella es cuestión de uno, porque de hecho es la vida de uno. Nadie más tiene por qué preocuparse, ¿cierto? Y si La cucha me dio la vida, pero el verde me la dio felicidad, María. Bueno, como conclusión, esta película yo, dando todo este tipo de argumentos, le doy un 8,8, más o menos, un 8.8. Pensé que le iba a dar un 10. No, le doy un 8.8 porque a pesar de que es una película de culto que da un trasfondo muy bacano y que es una película que es muy reveladora para muchas personas y que hablando con ustedes me desbloquearon varios chakras. Es que chaklas. Las chanclas. Chanclas y los yeyos. El caso es que, hablando con ustedes me volvieron varios puntos de vista a la cabeza, me desbloquearon muchas chakras. Me desbloquearon muchas chakras y causó pues un gusto mayor por la película, aunque ya le tenía un gusto increíble a la película. No es una película que le falta ese tipo de velocidad que dice, porque es una película que es muy lenta, es una película que es buena para ver en un parche de domingo, es buena para verse en medio de un guayabo filosófico o lo que sea. O se duerme. Hay que ver. Pero no es buena para repetirla y no es buena para eso. Es una película que se queda en la cabeza de uno. Es una película que trae muchas enseñanzas y eso se queda aquí y acá.
Durísimo, A veces se durísimo, durísimo, pero no es una película que yo vería la cantidad insana de veces que puedo repetirme una película que para mí es un 10. Por eso le doy el 8.8. Ok. ¿Quién quiere seguir? Yo Dale. o mitad. Hágale. No, lo que quiera. No, hágale, yo no iba a decir nada. ¡Ay, cuelga tú! Ah, ¡Ay, bueno. no, cuelga tú! Ay, cuelga tú. Ahí está, Mira, me colgó. para mí es muy buena, tiene un buen trasfondo. Los actores son, pues, repucha, hacen una actuación muy bonita, es impecable. La tema. El tema es, Ah, la el tema con la tema es, chancla. el tema es está muy bien desarrollado. No, para mí no es de, pues, a ver, en cuanto a la sociedad sí es de culto, pero en mi gusto no, porque es lo que dice Juma, eh, es un melodrama muy bien hecho, está muy bien dirigido, está muy bien escrito y está muy bien actuado, pero para mí sigue siendo un melodrama muy bien hecho. Hemos dicho, encontraron un tema muy básico y supieron explorarlo. El tema no es básico, pues para que no me entiendan. Encontraron pues una historia muy normal, que es lo de todas las películas, pero encontraron un tema muy normal y supieron explotarlo de una buena manera, con sus frases de oh captain, my captain, y todo eso supieron explotarlo. Por lo menos por eso es que digo que se vuelve un poquito largo. Yo la sugiero. Si alguien me pregunta una película que se quieren ver así, estilo de pensar en drama, yo la sugeriría, diría, pero solo para verse una vez. Pues porque yo sí digo que uno se cansa, pues no es una O película sea, puede ser una que uno película puede de ver muchas culto, veces. pero para verse una vez y ya. Exacto. Entonces yo me la vería, pues y si te la vas a volver a ver después de 10 años o algo así, y le pongo de calificación un 7, 7 o un 8, por ahí. Pues PJ López, el que habla con por las el hecho de manos. que es Ah, buena, bueno. por el hecho de que yo no puedo negar de que no es buena, la película es buena, sino que lo que Mita dice, si uno está enguayado se la va a se duerme. Es muy lenta y en cuanto a gusto personal no es de mi tipo de película, por eso pues, PJ López, el que habla con las manos. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen el Tocayo y Tommy. O sea, yo pienso que la película es un melodrama muy bien hecho y la sociedad la ha vuelto una película de culto. ¿Por qué pienso que es una película de culto? Porque los mensajes que tiene la película se le han quedado a la gente, sobre todo a la gente que escribe poesía. O sea, yo tengo páginas de Instagram de eso y en muchas Díganme, ocasiones, en muchas ocasiones he visto que publican fragmentos de La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, es una película que por su mensaje a, la gente todavía la recuerda, por eso pienso que se ha vuelto de culto. Yo le pongo un 9 y me atrevería casi a ponerle el 10. ¿Por qué? O sea, primero que Porque todo, soy poeta y los poetas somos poetas con los poetas, pa. los, los personajes, pienso que todos los personajes tienen un fin comunicativo perfecto, o sea, cada uno influye de una manera perfecta en la película. Desde el principio de la película se ve que los jóvenes quieren hacer cosas que no son permitidas en algo tan simple como el radio. O sea, eso para mí me pareció genial. Y sobre todo la película en todas partes, en todos los conceptos maneja continuidad, que es muy importante. No ve un fallo de continuidad y si algo lo ve, o si algún día se le repite, me dice. Porque empiezan con el radio en una escena más adelante, en escenas de transición, los pelados ya terminaron al fin de alma del radio y se ponen a bailar. El profesor Que es muy introduce chistoso, bailan los dos. baila, Solamente sí. uno con los audífonos. Y el profesor al principio de la película los introduce a dos ideas y al final y durante toda la película una se trata completamente que es Carpe Diem y otra es Capitán y Capitán. Entonces me encantó también ver, pues que yo soy muy, pues me falta mucho cultivizarme de actores, pero Ethan Hawke me gustó mucho verlo primero como un pelado vulnerable, o sea, un pelado tímido, porque las películas que tengo en memoria de Ethan Hawke, los personajes que ha interpretado, como en... no es una película muy recomendada, pero Masacre en la cárcel 13, Ethan Hawke interpreta un personaje muy líder, es un policía que maneja un liderazgo, es un putas de aguadas. Antes del amanecer, antes del anochecer, antes del atardecer, la trilogía es un personaje muy extrovertido y muy entrante, o sea, también es el putas de aguadas.
Y en esta película verla, pues de hace años, pienso que hace un trabajo muy bonito, sobre todo en la construcción y en la transición de personaje. Ver a Robin Williams me encanta, pero me da muy duro porque se parece a mi cucho y cada vez que lo veo triste pienso que es mi cucho, entonces me entristezco yo. Entonces es muy difícil verlo. Y Robin Williams tiene este problema, pues tenía este problema que para mí como actor es una cruz para los actores, y es que obviamente todos los problemas tienen su figura, o sea, ¿cómo se dice? Su esencia actoral, que aplican en todos los personajes. Pero Robin Williams se ve en todos los personajes esa esencia actoral. En personajes como Patch Adams, por ejemplo, que yo creo que acá todos no lo hemos visto, es Robin Williams, Patch Adams. No tanto como, por ejemplo, una que es famosísima, Jumanji, que es un personaje muy serio. El personaje de Adam en Jumanji es un personaje muy serio, pero es divertido también. Y en otro personaje, como para que se contextualice más, en otro personaje de una película en la que no recuerdo el nombre, pero él es un niño en el cuerpo de un adulto, y de Tocayo la conoce, Sí, que no me es, acuerdo cómo es, pero sí sí, sé cuál Yo es. tampoco es me un, acuerdo es cómo un- se es un llama. niño, es un niño, pero que envejece a una velocidad exagerada. El extraño Es, caso de es Benjamin Button. graciosísimo, es graciosísimo, y sigue siendo también es inevitable no ver a Robin Williams en esos personajes. Pero aún así, algo que él tenía es que, independiente de lo que él hiciera en escena, siendo él con su gran esencia de Robin Williams, siempre logra cautivar al espectador como actor y como mensaje, porque él tenía algo, y yo estoy seguro de que gran parte de las líneas, de gran parte de todas sus películas, las improvisa, porque le mente su cosa, lo que hace que uno logre captar lo que él está diciendo. O sea, yo pienso que por eso yo le decía a Tomás que chimba que Robin Williams actuara en esa película, porque, perdón, Kobe, porque ese man sabe manejar muy bien lo que es interpretación del libreto, sabía manejar muy bien. Sí, ya terminé, ¿Calificación rápida? por eso Ah, ya bueno, un 9 de 9, 10. un Listo, 9, sí. casi 10. Bueno, para yo poder concluir ahí rapidito, para que no se nos vaya mucho tiempo, yo le doy un 8, casi 9, no, diría que un 9 de 10. La verdad me parece una película muy buena. Siento que lo que dice Mita, pues lo que dijeron los tres es muy cierto. La película es un melodrama muy bien hecho pues que nosotros mismos le hemos vuelto de culto. Me parece que es una película muy bien tratada, muy bien manejada, muy bien hecha. O sea, además de lo que nos da visualmente, el trasfondo de la película es mucho más que solamente lo que nos deja ver en la pantalla. Con lo que decía Mita, con lo del poema, con lo que nos decían ustedes, con la cuestión pues como de entender diferentes cosas de, de la película como tal. Muy recomendada. Yo, la verdad, es la primera vez que me la veía y me gustó mucho. O sea, siento que es una película que es muy bien hecha y pues, tiene un muy buen guión y muy buen reparto. Lo que dice Mita también es cierto de que uno ve a Robbie Williams como Robbie Williams en casi todos sus papeles. Es como un personaje que uno como que lo ve con la misma personalidad en casi todos los papeles. Pero sí. Y bueno, ya con esto concluimos. Espera, antes de terminar, pues que es que la verdad esta película me hizo sentir a mí muy identificado con el concepto de la poesía. No sé si a mí me gustaría compartirles, o sea, mi frase favorita de toda la película, que es, no solo puedes leer un poema interpretándolo como el autor, también tienes que interpretarlo como tú mismo lo entiendas. Y eso es algo que en todos los artes, en todas las artes se ve, no solo en la poesía, sino en la pintura o en la música o incluso en los libretos cinematográficos como esta misma película Esto. se presenta. Ya, perdón. Quería Ya. también saber si ustedes No, tenían no, no. cosas ahorita. Yo me retiro. Hasta No, luego. no, Se no, no, brinda. Mita. Bueno, con esto concluimos este episodio de Qué Cinta. Espero que les haya gustado, que les siga gustando. Recuerden seguirnos, maldito bicho, en nuestras redes sociales, como en Instagram como @quesinta01. Nos pueden buscar en YouTube como Qué Cinta, en iVoox como Qué Cinta. Las redes sociales de cada uno estarán apareciendo en el cuadrito de cada uno para que nos sigan si de pronto les interesa. Y ha sido todo un placer. Espero nos escuchen la próxima semana. Como dijo un youtuber de hace muchos años que ya volvió, que bien la pasemos como la pasemos. Despídense, muchachos. Lávense las manos. Medidas de bioseguridad.
Adiós. Adiós. Adiós, papá.